Buenos días para todas. Estamos en el día número 14, estudiando juntas la carta a los romanos. Iniciaremos el día de hoy el capítulo 4. Estaremos leyendo los versículos del 1 al 8. Y qué importante es comprender que alrededor de Cristo, alrededor del Evangelio, debe girar nuestra vida cristiana. Muchas veces hacemos que la vida cristiana gire alrededor de cosas terrenales, de que Dios nos resuelva los problemas, de prosperidad terrenal y de diferentes cosas que realmente la Biblia llama añadiduras, pero no pueden ser ni el fundamento ni el centro de nuestra vida cristiana. Así es que toda esta carta a los romanos nos está enseñando vez tras vez de una manera intensa y explicándonos de muchas formas hasta que logremos asimilar 100% la gran maravilla que es ser salvas por gracia y no por medio de nuestras obras. Así es que yo puedo decir que ninguna persona que estudie la carta a los romanos le quedará la duda de cómo podemos ser salvos. Así es que, ¿por qué no escribimos juntas en los comentarios? Estoy estudiando la carta a los romanos y no me queda duda de que soy salva por gracia. Vamos a ponerlo ahí. Y también, ¿sabes qué? Otra cosa muy importante, mientras más conocemos el Evangelio, mejores evangelizadoras somos. Y quizás también quieras escribir esta frase en los comentarios. Mientras mejor conocemos el Evangelio, mejores evangelizadoras somos. A veces queremos que la gente venga a Cristo diciéndoles: ven, Dios te va a ayudar en tus problemas, ven, Dios te va a resolver todas tus complicaciones. Pero la manera de invitar a la gente a venir a Cristo es a través de esto, del Evangelio, que entiendan que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Así es que, ¿estás lista? Vamos a iniciar leyendo Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8. Dice así: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo, y eso quizás lo quiera subrayar de verde. Hay una felicidad de aquellos que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Y vamos a leer solamente hasta ahí. Y aquí podemos ver cómo Pablo incluye ahora en su explicación tres ejemplos que son muy efectivos y muy poderosos. Empieza con el ejemplo de Abraham. Todo mundo conocía a Abraham porque él era el fundador, el padre de la nación judía. Además, era considerado el padre de la fe. Sin embargo, algunas personas pensaban que Abraham había sido escogido por Dios porque de alguna manera maravillosa había cumplido con toda la ley. Pero aquí Pablo claramente les está diciendo: eso no es verdad, porque si así fuera, como dice el verso 2, pues Abraham hubiera tenido algo de qué jactarse. Abraham hubiera podido decir: yo soy salvo porque cumplí con toda la ley, así es que me he ganado yo mismo mi salvación por mi propia mano. Pero eso, mujeres queridas, nunca será posible. Sin embargo, ¿cómo recibió Abraham la gracia de Dios? Ahí viene, Génesis 15:6. Anótalo para que lo leas y lo subrayes. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Siempre en el Evangelio irán estas dos palabras juntas: fe y justicia. Creer en Dios y ser considerado justo. Así es que eso hizo Abraham, le creyó a Dios y Dios, gracias a esa fe, lo declaró justo. Aún Abraham, mujeres queridas, fue justificado ante Dios por medio de la fe. Así es que esto nos confirma que con Dios no hay trato preferencial. Nadie llegará a Dios por méritos propios, y quizás lo quieras escribir en los comentarios.
Nadie llegará a Dios por méritos propios, sea quien sea, ¿eh? Muchas veces pensamos que la gente que está muy involucrada en la vida religiosa, grandes predicadores, profetas, maestros, pensamos que de alguna manera ellos están exentos de ser salvos por la gracia. No, no, no. Todos necesitamos tener fe en Dios para ser salvos, y quizás también lo quieres escribir en los comentarios. Todos necesitamos tener fe en Dios para ser salvos. Luego usa otro ejemplo ahí en el versículo 4, y es el ejemplo de un trabajador. Oye, buenísimo que está este ejemplo, ¿eh? La verdad que Pablo era un genio, era una persona que siempre estaba pensando cómo explicar el evangelio de manera que todo mundo pudiera sentir que era para ellos ese mensaje. Así es que ahora estaba hablando de un trabajador. Obviamente, todas las personas que estaban leyendo esta carta podían relacionarse con este ejemplo. Y fíjate lo que les dice Pablo. ¿Acaso un trabajador que recibe su salario siente que está recibiendo un regalo? Pues claro que no, ¿verdad? El trabajador siente que lo que le están dando es porque él se lo ganó, es porque él se lo merece. Es como, págame, ya trabajé para ti, ahora tú me debes a mí, me tienes que pagar. Bueno, pues Pablo les dice, así no es la salvación. Nadie puede decir, a ver, Dios, ya me porté muy bien, págame. A ver, Dios, ya me porté muy bien, sálvame. No, esto no es así, no funciona así las cosas con Dios. La salvación no es un pago por nuestras buenas acciones, y también quizás lo quieres escribir en los comentarios. La salvación no es un pago por nuestras buenas acciones. Luego, Pablo se va al ejemplo número 3, que es el rey David, y comienza a hablar también de cómo David, aún en los salmos, él habló de la gracia de Dios. Todo mundo conocía al rey David, ¿eh? Obviamente para nosotras suena como un personaje bíblico y como alguien que estaba ya en la antigüedad, ¿verdad? Pero para esos tiempos el rey David era alguien demasiado conocido, demasiado familiar. Así es que Pablo les hace ver cómo David habló de la gracia de Dios ahí en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Escríbelo, por favor, para que luego lo puedas subrayar. Salmos 32, versículos 1 y 2. Y mira, yo lo voy a leer en la Reina Valera, porque en este caso esta versión es la más parecida al hebreo original. Así dice la Reina Valera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y yo me puse a estudiar en el hebreo original estos versos y encontré varias enseñanzas maravillosas y te las quiero compartir. Lo primero es que aquí en estos versos se usan varios verbos y en diferentes tiempos están mencionados estos verbos. El primero, que viene en el versículo 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esto nos habla del pasado. O sea, Dios, en el momento que tú decidiste creer en Jesucristo, en ese momento Dios perdonó tus pecados. Han sido perdonadas tus ofensas que cometiste contra Dios. ¿Cuándo? En el pasado, porque así lo dice el versículo 1. Pero luego, en ese mismo versículo 1, en el hebreo original dice: y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel que ha sido cubierto su pecado. Fíjate cómo está esta conexión de el perdón que Dios nos da por nuestras transgresiones en el pasado. En ese momento se extiende como un manto de perdón que cubre nuestros pecados cuando por siempre, mujeres queridas, porque este es un tiempo presente, siempre presente. Nuestros pecados están cubiertos siempre, cada día de nuestra vida, hasta que veamos a Dios cara a cara. Por eso, qué valioso es que recordemos el día que nos rendimos delante del Señor y dijimos: yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, porque es el día en que nuestra transgresión fue perdonada. Y desde ese momento se ha extendido sobre nosotras una cobertura de perdón por nuestros pecados, y eso va a ser por el resto de nuestras vidas. Eso es maravilloso. Luego, en el versículo 2, en el hebreo original dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Nuevamente, esto es un presente
permanente, no cambia. O sea, ¿cuándo Dios no nos culpa de iniquidad? Hoy. Siempre vamos a poder decir hoy y mañana vamos a poder decir hoy. Cada día de nuestra vida en el eterno presente, Dios no nos culpa de iniquidad, porque nosotras en el pasado decidimos rendirnos a Cristo, poner nuestra fe delante de Él, y esa conexión se hizo maravillosa. Del pasado, Dios nos extendió una gracia hasta el día de hoy por el resto de nuestra vida. Y ahora vamos a nuestra Biblia, que tenemos aquí, la Nueva Traducción Viviente, porque me encanta lo que dice. Por eso el salmista dice: ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¡Qué alegría! Esa es la alegría más grande que tú y yo debemos disfrutar cada día. Quizás tengo una deuda que pagar, pero no más grande que la deuda de pecado que Cristo ya perdonó con su sangre derramada. Quizás tengo un problema, pero ese problema no se compara al problema del que Dios me libró al librarme de la muerte eterna. Quizás tengo diferentes circunstancias y conflictos aquí en la tierra, pero todo en la tierra pasará. Tenemos la garantía de una vida eterna. Por eso dice el salmista: ¡qué alegría! ¡Qué felicidad! Y así debemos vivir cada día de nuestra vida, mujeres queridas. Claro que nosotras pasamos por circunstancias muy adversas, muy difíciles. En esos momentos, recuerda este verso. Recuerda que eres amada, que eres salva, que eres perdonada, que estás cubierta por un manto de perdón. Por eso tenemos también un manto de alegría. Es verdad, Cristo hizo posible que tú y yo vivamos en una eterna alegría, entendiendo la gran salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, sin que nosotras podamos hacer nada. Nunca será un salario, porque no podemos ganarlo. Siempre será un regalo, porque Cristo Jesús derramó su sangre y pagó el precio impagable para nosotros. Así es que ahí está una lección maravillosa. No nos vamos a cansar de estudiar la carta a los Romanos todas las veces que Dios nos está repitiendo esta lección tan importante. Nosotras la recibimos con alegría, meditamos en ella, asimilamos su palabra y decimos: gracias, Señor, porque de todas las maneras me estás mostrando el gran milagro que es la salvación. Acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús, nosotras queremos vivir el día de hoy como esas mujeres cuya transgresión ha sido perdonada en el pasado, y a partir de ese momento hemos vivido ya cada día como mujeres que tienen cubiertos sus pecados. Perdónanos, Dios, cuando hemos hecho de la vida cristiana algo que gire alrededor de las cosas terrenales, de las necesidades materiales, de cosas que queremos aquí y ahora, y a veces olvidamos que la alegría más grande para nosotras debe ser siempre la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias por explicarnos de tantas maneras la gracia inmerecida que nos has dado. Padre, te bendecimos y te amamos, y cada día de nuestra vida queremos honrar este sacrificio, siendo mujeres que te aman, que te sirven, que viven para ti. Bendito sea tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús, todas juntas digamos amén, amén, amén. Gracias al Señor por su bendita palabra. Y está, mujeres queridas, ¿cuántas veces Dios nos va a hablar del evangelio? Todas las veces que Él quiera hacerlo. Él es nuestro Padre, nosotras somos sus hijas. Él es nuestro maestro, nosotras somos sus alumnas, ¿verdad que sí? Y hoy es jueves. Recuerda que cada jueves puedes escribirnos en nuestro grupo de Facebook. Está una publicación. Permítenos orar por ti y permítenos acompañarte en medio de las circunstancias que estás viviendo. Nuestro equipo está listo para orar contigo, darte un versículo. Dios está haciendo maravillas, porque todas esas cosas son añadidura. Claro que sí. Mi nombre es Verónica Martínez. Vamos a seguir leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye.